Otra de las secciones cónicas que vamos a estudiar es la elipse. La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de la distancia a dos puntos fijos, llamados f1 y f2, que son denominados focos, es constante. La elipse es una figura más o menos así. Aquí usted puede observar un punto que se está moviendo en el plano, y ese punto, la suma de las distancias a estos otros dos puntos fijos siempre permanece constante. Ustedes pueden observar la trayectoria que sigue ese punto, puede asimilarlo con el movimiento de traslación que tienen los planetas alrededor del Sol. El movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo como se creía anteriormente, más bien es una elipse. Es lo que mejor representa el movimiento de traslación de la Tierra. La elipse tiene unos elementos muy importantes. Aquí voy a tratar de explicar todo esto que he construido. Bien, para empezar tenemos este f1 y este f2, que son los puntos fijos de la elipse, que son los focos de la elipse. Además, tenemos el punto medio, que está entre f1 y f2. A ese puntito, a ese punto medio se le llama centro de la elipse de coordenadas h, k. Como ustedes pueden observar, la elipse es muchísimo más alargada que una circunferencia y por lo tanto tiene un lado que es más grande que otro. Y justamente al segmento de recta que pasa por los focos y también pasa por el centro, a este segmento que está de color verde se le llama eje mayor de la elipse, que viene siendo el lado más grande de la elipse. Y estos extremos del eje mayor se le llaman vértices. El B1 y B2 se le llaman vértices de la elipse. También tenemos un segmento de recta que está aquí de color anaranjado, que es perpendicular al eje mayor y que también pasa por el centro. Este viene siendo el lado más pequeño de la elipse y justamente se llama eje menor. Entonces tenemos el eje mayor, que es este segmento de recta que está de color verde, que es un segmento de recta que pasa por los focos de la elipse y también por el centro. A los extremos del eje mayor se le llaman vértices. A estos puntos F1 y F2, que son los puntos fijos, se le llama focos de la elipse. Y tenemos este segmento de recta que se llama eje menor de la elipse. Entonces, aquí hay unas variables que hay que explicarlas. La distancia del centro a cualquiera de los vértices se va a denotar con la variable a. Ese recibe el nombre de semieje mayor. A la distancia del centro a cualquiera de los extremos del eje menor lo vamos a denotar con la letra B minúscula. Entonces este segmento se va a llamar semieje menor. Y la distancia del centro al foco, a cualquiera de los focos, lo vamos a denotar con la letra C minúscula. Entonces, el segmento de recta B1, B2 se llama eje mayor y la longitud de todo este segmento, del segmento que está en color verde, va a tener el valor de 2A. El segmento B1, B2 que está de color anaranjadito se va a llamar eje menor y va a tener una longitud de 2B. Y la distancia focal, la distancia entre los focos, la distancia entre F1 y F2 se va a representar con 2C. Entonces recuerden bien qué significa A, qué significa B y qué significa C. A es la distancia del centro
a cualquiera de los vértices. C es la distancia del centro a cualquiera de los focos, ya sea F1 o F2. Y B minúscula es la distancia del centro a cualquiera de los extremos del eje menor. Eso es lo que significa A, B y C. Es importante saber distinguirlos porque en las ecuaciones de la elipse hay que tenerlo muy claro. Entonces acuérdese que A está relacionado con el eje mayor, B está relacionado con el eje menor y C es la distancia del centro a cualquiera de los focos. Veamos las ecuaciones canónicas o ecuaciones estándar de la elipse. Aquí pueden darse dos casos: que la elipse sea vertical o que la elipse sea horizontal. ¿Cómo saber cuándo una elipse es vertical? Bueno, cuando el eje mayor coincide con el eje Y o es paralelo al eje Y. En ese caso, o el caso contrario, cuando la elipse es horizontal, el eje mayor coincide con el eje X. Entonces tenemos una elipse vertical y una elipse horizontal. En este caso, el valor de A está en el eje Y o es paralelo al eje Y. Acuérdese que A está relacionado con el eje mayor. Y cuando la elipse es horizontal, el valor de A está en el eje X o es paralelo al eje X, porque el eje mayor coincide justamente con el eje X. Las ecuaciones serían así, miren. X menos h al cuadrado sobre b cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1, cuando la elipse es vertical. Cuando la elipse es horizontal es idéntica, similar, solo hay un pequeño cambio en la ecuación. Siempre va x menos h al cuadrado, siempre va y menos k al cuadrado y siempre está igualado a 1. Vean que en las dos ecuaciones siempre está igualado a 1. Pero vean cuál es la diferencia. Solamente observe la posición de a cuadrado. Observe la posición de a cuadrado en ambas ecuaciones. Acuérdese que a es la longitud o la distancia del centro a cualquiera de los vértices. A está relacionado con el eje mayor. Entonces, si la A está abajo de la X que está al cuadrado, quiere decir que la elipse es horizontal. Y si la A que está al cuadrado está abajo de la Y, quiere decir que la elipse es vertical. En una ecuación con números, como lo vamos a ver después, siempre a cuadrado, siempre va a ser más grande que b cuadrado. Por ejemplo, aquí puede ser 100, pero este b cuadrado no puede ser mayor que 100 si la elipse es horizontal. Siempre va a ser menor, porque acuérdense que b está relacionado con el eje menor. Entonces el eje menor no puede ser mayor que el eje mayor. Es imposible. Entonces siempre a cuadrado va a ser más grande que b cuadrado. Y si a cuadrado está abajo de la x, entonces quiere decir que la elipse es horizontal. Y si el a cuadrado está abajo de la y, entonces quiere decir que la elipse es vertical. Más adelante vamos a ver unos ejemplos prácticos. Ahora voy a tratar de explicar algunas cuestiones con respecto a la guía número 7. En la guía número 7 no tiene ningún laboratorio en Schoology. En esta semana no va a haber laboratorio en Schoology, simplemente limítense a trabajar los ejercicios que están en la guía, porque la siguiente semana sí va a haber, porque vamos a trabajar la actividad integradora del 20%. Esa actividad va a estar en Schoology, va a ser un problema de aplicación, nada más el que les voy a dejar, siempre individual. Y esa, la solución, van a tomarle fotografía a sus ejercicios y la van a subir a Schoology. Si tienen algún problema con Schoology, no me lo mande al correo, porque en el correo se me puede perder.
siempre escríbeme a mi WhatsApp. Si usted tiene alguna dificultad, siempre escríbame, que yo estoy para responderle sus dudas. Con las clases en Zoom, ya en algunos grupos ya les comenté cómo vamos a trabajar la metodología. Entonces, trate de seguir esa metodología para que no les cueste. Estoy haciendo estos videos porque son prácticamente las clases que les daría en una Zoom, en una videoconferencia. Pero ustedes saben que en matemática 40 minutos es nada, pues. Entonces, por lo menos en estos videos usted ya tiene grabado y puede estar repitiendo las veces que usted quiera esta información. Y en dado caso, si usted no entiende estos videos para nada, escríbame a mi WhatsApp, hacemos una videollamada y yo voy a ver cómo hago para explicarle mejor esos contenidos, pero siéntase en la libertad de escribirme cuando usted guste, salvo en la madrugada, ¿verdad? Porque estamos dormidos. Entonces, muchachos, ahí está. Son los contenidos que vamos a ver en esta semana. Al grupo de WhatsApp que tenemos de cada sección voy a estar mandando otros videos de cómo se resuelven algunos ejercicios en papel y lápiz para que usted pueda estudiarlos y pueda preguntarme lo que usted quiera. Se cuidan, nos vemos, no salgan de sus casas. Adiós.